Vamos al tema 1.5 de la unidad 8, uso del polígono de frecuencias. Problema inicial, dice: en el octavo grado de un centro escolar se aplicó una prueba a las dos secciones. Los resultados se muestran en la tabla de la derecha, como aquí. Con la información realiza lo siguiente. Número 1. Es posible comparar los resultados obtenidos en las dos secciones. En caso de no ser posible, analiza una manera que permita comparar los resultados de las dos secciones. 2. Calcule el porcentaje de alumnos cuyos resultados quedan agrupados en cada clase. Representa los datos en un polígono de frecuencia. Bueno, aquí tenemos los puntajes de 0 a 20. De 20, miren, estas serían las clases. Los anchos, luego aquí, ¿no? Los anchos de clases, eso ya saben. Los punto medio ya saben cómo sacarlo, pero aquí nos están pidiendo otra cosa. Bueno, veamos. Número 1. Como el número de estudiantes de las dos secciones es distinto, no tiene sentido comparar la frecuencia. Por ejemplo, en la clase de 40 a 60 queda comprendido los resultados. De 12 entre 30 estudiantes de la sección A, mientras que en la sección B son 17 de 45 estudiantes. Ahí. Para calcular estos porcentajes, observen, aquí. Se divide 3 entre 30, 5 entre 30, 12 entre 30, 6 entre 30, 4 entre 30, y es lo que tenemos en la tabla allá. Aquí dice frecuencia de la sección A y frecuencia de la sección B, y lo mismo acá. 5 entre 45, 8 entre 45, 17 entre 45, 10 entre 45 y 5 entre 45, y se le van colocando en cada uno. Se hacen unas grandes tablas, pero aquí se puso sustituyendo ese valor. Aquí está. Aquí al sumar esto tiene que dar 1. ¿Por qué? Porque no se ha multiplicado por 100. Al multiplicarse por 100, aquí debe dar el 100%. Aquí tenemos la misma tabla. Dice: como no es posible comparar las frecuencias, entonces se puede calcular la razón de esta frecuencia de cada clase entre el total de las frecuencias en lugar de utilizar las frecuencias por sí solas. Por ejemplo, para la primera clase de 0 a 20 se tiene, aquí está lo que yo les dije, observen, aquí aún no se ha multiplicado por 100, aquí al multiplicarse por 100 esto da 10%, aquí tiene que dar 100%, y así sucesivamente, como se los estaba diciendo. Número 2. Llamando X al porcentaje, aquí ya vamos con el porcentaje de una clase, considerando que el total de la frecuencia corresponde al 100% de los estudiantes de una sección. Entonces, para calcular el porcentaje de la primera clase se tiene, observen,
es 3 entre 30 es igual a x por el 100%. Multiplicamos, aquí se despejó x. Está dividiendo, pasa a multiplicar. 30, aquí está. X es igual a 3 entre 30 por 100. Y lo mismo para en el otro. Toda esta operación se va a hacer en cada uno de los de las notas de cada uno. Eso espero verlo reflejado en los ejercicios, porque es de cada uno, no es solo por colocarlo la respuesta. Al comparar los resultados del numeral anterior, se observa que los porcentajes de una clase se pueden obtener multiplicando por el 100%, la razón entre las frecuencias y el total de las frecuencias, es decir, se puede calcular los porcentajes multiplicando únicamente por 100 los resultados de la tabla anterior. Por ejemplo, para la segunda clase de 20 a 40 se tiene. Observen aquí. Como ya teníamos la división hecha, solo lo multiplicamos por 100. Lo que yo les dije. Aquí se hizo la división primero, ahora solo se multiplica por 100 y se tiene 18%. Y aquí están, observen. Claro, aquí a cada uno le falta el signo de por ciento, del porcentaje, a cada uno. Y a cada una de estas tablas ustedes tienen que hacer esta operación. Dividirlo y multiplicarlo. Y así sucesivamente se determinan los porcentajes de las clases restantes, obteniendo los resultados de esta tabla. Al representar los resultados de cada una de las secciones mediante un polígono de frecuencia, en un mismo plano se obtiene la gráfica 1. Aquí está. Observen la sección A, observen la sección B. Las comparaciones tienen distintos números de datos, pero si en lugar de la frecuencia se toman los porcentajes, entonces los resultados de las dos secciones serían aquí. Estos son histogramas. Observen, aquí están aquí los rectángulos que decían allá. Observen a cada uno. Y ahí está el punto medio. Ya aquí ya no se hacen los rectángulos. Ya ustedes ya saben. En conclusión, la comparación de los datos estadísticos generalmente no se puede realizar directamente con las frecuencias de cada clase. En estos casos es necesario calcular la razón entre la frecuencia de cada clase y el total de la frecuencia, tal como se hizo en el ejemplo anterior. La frecuencia entre el total de la frecuencia. A este cociente se le llama frecuencia relativa. ¿Se recuerdan que se lo mencioné? Considerando que el total de la frecuencia es igual al número de datos, n. Entonces, la frecuencia relativa es igual. La frecuencia absoluta entre el total de la frecuencia. Y aquí tenemos una forma. Este multiplicado por 100.
Aquí está ahora por 100. Observen, el producto que se obtiene de multiplicar la frecuencia relativa por 100 se le llama frecuencia relativa porcentual. Es decir que frecuencia relativa porcentual. Observen, esto es lo que tienen que hacer a cada uno. La frecuencia entre el total de la frecuencia por 100. Se utiliza para determinar los porcentajes de los datos que corresponden a cada clase de distribución para facilitar el análisis y con la comparación de una o más series de datos. Ahí tienen el ejercicio.